usted tiene esta responsabilidad. En la mañana de hoy tenemos un invitado, como diría el doctor Cisnero, de fuste. Esa es la palabra. Sí, tenemos al ex ministro de Salud Pública, al doctor Sánchez Cárdenas, Rafael Sánchez Cárdenas, quien estará hablando de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Bienvenido, doctor, a esta receta médica de la Z. Bueno, para mí un placer estar aquí en la receta médica y, qué bueno. Y ayudar un poco a la orientación pública y sobre todo usted de salud. Qué bueno que está en estos momentos, doctor. Exacto. Donde el país acaba de pasar por un momento muy difícil de este paso de este huracán Fiona, ¿verdad? Y ya vemos los estragos que ha producido, sobre todo en la región este del país, y en 8 provincias que están en emergencia. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, doctor, sabemos que estas enfermedades generalmente afectan a los países, sobre todo tercermundistas, y además a las zonas de gente pobre, ¿verdad? Donde están las personas con menor recurso. Hay variantes en salud, como por ejemplo está el agua potable. Ahora imagínese usted, sumado a este huracán, qué grave problema vamos a tener con esto del agua potable y también las condiciones de las viviendas, así como lo vamos a ver. Para que el público no vaya entendiendo, maestro, que el doctor Sánchez Cárdenas nos explique enfermedades transmisibles, ¿verdad? ¿Cuáles son y las más frecuentes? Y sobre todo, darnos las explicaciones de cómo se transmiten ellas. Bueno, lo primero que quisiera es, por lo coyuntural, digamos, el tema de Fiona, el huracán que acaba de pasar, porque nueva vez pone en evidencia las capacidades estructurales del sistema para dar respuesta. En estos casos de tormenta hay varios elementos a tomar en cuenta y son importantes no solamente la prestación de servicio que se da desde los hospitales y clínicas, sino también el tema de salud pública, de salud colectiva, que es de un impacto inmediato. Las aguas, como este caso las inundaciones que acaban de pasar, producen unos efectos en elementos, digamos, en términos de infecciosa. Podemos mencionar así, bueno, estamos en dengue en un periodo de alto de infecciones. Leptospirosis, que en estos casos de inundaciones tienden a multiplicarse y que son transmitidas por la leptospira, por orina de rata. Cuando el agua se mete en los hogares, toda esa orina, esas leptospiras que andan circulando, la mueve el agua, y hay personas que andan descalzos, que hacen contacto, tienen quizá alguna abrasión o algo, pues son susceptibles para este tipo de cosas. Pero también el refugio de las ratas, no crea que se van con la corriente. Buscan refugio en los hogares, en las matas y todo ese tipo de cosas, de manera que también forman parte de ese circuito de multiplicación de casos. Dengue, pues ya lo tenemos. Tétanos. Bueno. En estos casos se dan heridas y toda suerte de situaciones que necesitan la prevención con el uso del toxoide o que esté prevenible ya. Todo eso es prevenible. Pero oportunamente esa gente tiene que llegar a los centros en procura de atención y que sea administrada el toxoide tetánico. Igualmente hay que pensar aquí en malaria, porque estamos hablando de vectores. Así es. No solamente la Aedes aegypti, que está vinculado al dengue, sino también el Anófeles, que tiene que ver mayormente con la malaria, que ya tiene un aumento de 40% este año. ¿Cómo va la cosa? El dengue ha aumentado un 300%. Un 300%, así es. Sí, mientras que la malaria tiene un 40% de incremento. Doctor, de manera que aquí estamos en un momento en el que esa zona de alto impacto de la tormenta, pues tiene que ser intervenida. Y aquí son clave las estructuras provinciales, las direcciones provinciales de salud y el aprovisionamiento que debían tener desde antes del anuncio. Porque aquí inmediatamente, antes se hace un trabajo junto con otras instituciones que intervienen,
policía, Fuerzas Armadas, Obras Públicas, el INVI, los planes sociales, la INAPA o el acueducto de la provincia, que sea, para hacer las previsiones del lugar para que el impacto sea mucho menor. Ahí va la pregunta, doctor, con relación a lo que es el tema del dengue y la malaria. Sabemos que estaba en aumento y que esos criaderos con las lluvias que hay se van. Entonces, dentro de 6 semanas se avecina. ¿Por qué? Si no hay agua potable, ¿qué van a hacer estas personas? Van a acumular el agua. Entonces, desde el punto de vista de epidemiología, ¿cuál sería el plan para que en esas probables 6 semanas que se pueda desencadenar nuevamente los criaderos de mosquitos, porque la gente va a acumular el agua? ¿Cuál sería el plan desde el punto de vista de salud colectiva para prevenir estas enfermedades transmisibles por vectores, tales como malaria o el dengue? Bueno, yo no sé, no conozco planes que el Ministerio de Salud Pública y el gobierno haya emitido. Usted, desde el punto de vista de su experiencia, doctor, ¿cuáles serían las sugerencias a propósito Los planes de prevención van, y hay un departamento del Ministerio para manejo de riesgos y desastres. Esos planes se preparan desde que viene el anuncio. Es más, para la temporada de ciclónica, habitualmente hay que revisar esos planes y estar preparado para ello. Igualmente, no solamente en términos de capacitaciones que se hacen de recursos humanos, aprovisionamiento de las DPS para las acciones que tienen que tomarse en ese sentido, y posteriormente la mitigación de riesgo que hay que tener con estas medidas, y luego el manejo post tormenta que hay que hacer. En estos momentos, ya pasada la tormenta, hay una intervención que va número uno, el tema de vivienda, enseres, rescate de aquellos que perdieron las viviendas, prestación de servicio a los heridos o que hayan tenido problemas, el tema de alimentos y agua, que es vital. Los ríos en estas condiciones toman una turbidez, y con el tema de manejo de residuos que hay, pues el nivel de contaminación en los ríos aquí es altísimo. Ríos y arroyos, y usted lo ve cuando llueve. Vaya al malecón para que usted vea la cantidad de basura que hay ahí, porque con la crecida se arrastra todos esos residuos y van a parar al mar. En los casos de las provincias pasa igual. Los arroyos, las cañadas toman todos esos plásticos, toda esa basura que hay, y todo se canaliza de nuevo hacia las vías mayores de agua que tiene la comunidad de que se trate. De manera que la provisión de agua para consumo, la provisión de agua para higiene. Recuérdese que en las zonas más vulnerables el lodo es un acompañante, y eso hay que hacer toda una labor de higiene preventiva y de limpieza, y acompañada con los planes sociales, porque está gente que lo ha perdido todo, que necesita asistencia de alimentos para retornar a la normalidad. Va acompañado con el tema de los cacharros, que hay que eliminar, la fumigación que se vuelve obligatoria. Es un buen momento para pasada esta tormenta, iniciar los procesos de fumigación de viviendas, etcétera, y la preparación para las raticidas distribuidos en espacios públicos y en viviendas para eliminar todas las ratas residuales, e igualmente el uso de antisépticos para la higiene de la vivienda, de manera que podamos prevenir estos casos de lo que estamos hablando, y que lo lógico es que se produzca un incremento pasada esa situación. Muy bien, antes de irnos con el público, doctor, brevemente, usted habló de salud colectiva al principio, y creo que tocó un punto sumamente importante, la participación también de la comunidad, de los ciudadanos. Antes y post, ¿qué usted le recomendaría a los ciudadanos antes de esta situación? Antes de la tormenta, la labor de las direcciones provinciales es hacer acopio del apoyo y participación de las organizaciones barriales y comunitarias que hay, no importa de qué naturaleza sea, para que participen en los procesos preventivos. Muy bien. Eso es vital. Y posteriormente, igualmente, la movilización social para los procesos de higiene y de levantamiento de la situación y los daños que ha habido. Y cooperar, ahí es importante la intervención del gobierno, plurinstitucional.
el INVI tiene que ir para ver las condiciones en que quedaron las viviendas más afectadas y ayudar a esas familias a restablecer las estructuras dañadas, e igualmente el plan social, que tiene que ir con los apoyos en alimentos, en medicamentos que tiene que darse a la población, los procesos de vacunación con toxoide para las personas heridas si no la han recibido, de manera que todas esas medidas preventivas tienen que ir acompañadas con esa intervención de salud colectiva. Los ayuntamientos, doctor, bastante importantes. Son claves, los ayuntamientos son clave entonces en toda esa intervención. Bueno, vamos a hacer un breve corte. Cundo, al regreso conversamos con el público. Llévatelo. La receta médica de la Z. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Reiteramos el tema que compartimos con ustedes en el día de hoy: prevención y control de las enfermedades transmisibles en la República Dominicana. Siempre se ha dicho que dejan muchas enfermedades estos fenómenos naturales luego de su paso, y el doctor de forma magistral está tratando este tema en el día de hoy, tanto antes y después de las medidas que deben tomar las autoridades, pero no solo las autoridades. Salud pública implica a todos. Nosotros somos parte de la solución. Doctora Jocelyn. Doctor, con relación a los que están resguardados en los refugios, sabemos que es un hábitat que quizá no esté preparado. ¿Cuáles serían las medidas para evitar estas enfermedades transmisibles? Bueno, lo primero es, previo a las tormentas, preparar los refugios. Exacto. Eso significa limpiar e higienizar los refugios. ¿Quién se encargaría de esto, doctor? Bueno, hay una intervención plurinstitucional. En caso de las escuelas, que se usaban mucho para estos casos, pues participa educación y participa salud pública y apoyo de alguna otra, como el ayuntamiento, exactamente, que coparticipan en esos procesos. Se prepara previamente los locales, se higienizan, se fumiga el entorno, se hace la higiene del lugar y se habilitan la disposición de excretas, que es una parte importante. Es gente que se va a pasar varios días ahí y que tiene que tener eso bien organizado. Y asegurarle el agua, doctor, porque... Luego viene el tema de agua y alimentación. Muy bien. Que tiene que tener también en cada refugio un mecanismo, digamos, una guía de cómo va a funcionar eso, que no sea molote, sino que cada familia, cada persona que esté allí pueda recibir su ración de alimentos, que habitualmente la provisión la hacen los comedores económicos como mecanismo de apoyo, con presencia de salud pública, las direcciones provinciales y de áreas que están vigilando todo lo que tiene que ver con eso, e igualmente en temas de seguridad acompañados por la policía, que habitualmente da un apoyo de Fuerzas Armadas para esas labores. Simultáneamente, pues las otras instituciones están trabajando fuera de los refugios con los accesos, la circulación, mantener el acceso en buenas condiciones. De modo pues que son esencialmente las líneas básicas de manejo. Lo demás es tener los apoyos, digamos, para esa gente que está ahí, para soporte. Desde el punto de vista psicológico, doctor, que están ahí. Exactamente. Vamos a ver orientación en todo lo que es higiene, sostenimiento, quejas, dolencias de salud que necesiten también una atención dentro del refugio o el traslado del enfermo a un centro de atención. Vamos a ver qué nos dice este oyente. Buenos días, receta médica. Saludos. Sí, buenas, ¿cómo está? Línea, señor, 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Reiteramos, cualquier inquietud que usted tenga en este momento puede externarla a través de nuestras líneas de comunicación en el día de hoy acerca de las enfermedades transmisibles en la República Dominicana. Doctor Cárdenas, el Ministerio de Salud Pública debería tener como esa mancuerna con educación precisamente para involucrar a los jóvenes en estas tareas de prevención. Bueno, la colaboración principal está en la propia comunidad. Las organizaciones comunitarias organizadas, los clubes, asociaciones de madres, asociaciones barriales,
todas esas instituciones que ya están establecidas, las iglesias, son un factor muy importante en la prestación de asistencia en estos casos. Y tiene gente con cierta disciplina que se involucra en la asistencia a los damnificados en esos casos. Usted tiene los promotores de salud, doctor, que tomaban un papel aparte importante. Los promotores de salud, que las direcciones de área y provinciales siempre tienen ahí. Así es. De manera que todo ese contingente es responsable de organizar la respuesta en esos casos, con los apoyos de las otras instituciones. Pero esa participación comunitaria es fundamental. Muy bien. Y eso implica que hay que tener un vínculo, unos lazos, una comunicación con esas comunidades muy importante, por tanto, de la dirección de área o provincial. Igualmente, por otra parte, está la información por parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no puede ser un mudo, un organismo que no esté activo comunicando las guías, las orientaciones que necesita la población para bien asumir los protocolos necesarios en estos casos. Exacto. Si eso está ausente, pues lógicamente por las redes o por cualquier vía la gente empieza a tomar medidas propias que no necesariamente responden a un esquema sanitario apropiado. Vamos a ver qué nos dice este oyente. Buenos días, receta médica. Gracias, buenos días. Yo estuve conversando hace un momentito con el doctor Calderón a propósito de las enfermedades transmisibles, de alguna de las transmisibles a propósito de Fiona. Yo quiero expresar que este es un momento que las autoridades sanitarias deben aprovechar, sobre todo para el asunto de dengue. Hay que recordar que las lluvias, cuando son fenómenos como este, el mosquito adulto lo elimina, las brisas se lo llevan. Sin embargo, hay que tomar precaución en que durante los próximos 3 días en adelante, todas las pupas que están en estos momentos y que no pudieron ser eliminadas por la lluvia, pasan a ser nuevamente mosquito adulto. Por lo que tenemos unos 3 o más días para preparar una buena fumigación. 3 o 4 días. Y a partir de ahí comenzar una descacharrización y limpieza a los fines de limitar todas las larvas que se convirtieron en pupa y que más adelante van a ser adultos, pero también eliminar todas las larvas que siendo huevos se convirtieron en adultos. Yo creo, lo que quiero plantear es que este es un momento que las autoridades sanitarias deben aprovechar para fortalecer, mejorar el control de dengue. Su gran preocupación ahora debe ser la leptospirosis, que la gente ha estado metido en el agua, la leptospirosis. Así que quería comunicar solo esto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Luis Roa, por su aporte. ¿Sí? Excelente. Muchas gracias, Luis. Doctor, usted hablaba acerca de las cacharrizaciones. Lo único que, a la inversa de lo que dijo Luis, primero hay que descacharrizar. Bien. Exacto. Y luego hacer la fumigación, porque todas esas latitas que están ahí llenas de agua, gomas. hay que eliminarla. Así es. Y luego se hace la fumigación. Sí. Así es. Eso es el procedimiento. Sí. Doctor Eso es Cisneros. Bien, recordar, estamos conversando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, pasado ministro de Salud Pública. Doctor, usted con la experiencia que le reviste, hemos aquí escuchado a usted platicar en el orden cronológico de cómo deben hacerse las cosas pre y post huracán. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos tiempos ha existido una ausencia de efectivamente la descacharrización, la fumigación que antes se practicaba. Entonces, en ese sentido, sobre lo que se ha externado de ayer hacia acá, ¿estarían las autoridades actuando de forma correcta en la pre y post huracán? Esa es la primera pregunta, y como el tiempo es corto, ver su parecer sobre la denuncia que hace la Sociedad de Oncología sobre el departamento de alto costo de ser transferido a las ARS. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, vamos a esperar, es muy temprano para saber qué es lo que va a hacer el ministerio y las autoridades. Y yo pienso que esa fase que empieza hoy es que se despliega bastante, porque es cuando ha pasado el ciclón, de hacer el levantamiento, que es primario, saber, ya ha salido alguna información, pero hay que hacer un levantamiento zonificado de qué efectos tuvo la tormenta en esa población.
en infraestructura, en viviendas, en humana, para tener entonces una idea apropiada y desde ahí entonces hacer en cada una de esas una cuantificación de daños y lógicamente la sustitución o el apoyo que hay que dar a esas comunidades con presupuesto asistencia del Estado. Doctor, pero antes de Fiona, usted dijo que aumentó el dengue en un 300% y lo ha dicho también la presidenta de la sociedad. Estamos en un año de pico del COVID. El dengue tiene un comportamiento cíclico, cada 2 a 3 años hace un pico. Así es. Ese es el ciclo que habitualmente sigue, no aquí, en todos los países tropicales. De manera que usted ve aquí dengue, pero vaya a Centroamérica para que usted vea que también hay mucho dengue y en Sudamérica también toda la ribera caribeña también está afectada. De modo pues que ese comportamiento que es previsible porque los datos, usted coge los boletines y se da cuenta cuándo empezó el ascenso de los casos. De manera que era el momento apropiado para esta labor de salud pública. Así es. Es decir, la intervención, eliminar cacharros, fumigación, orientación a la comunidad para que el impacto sea mucho menor y que no siga tanta gente afectada en estos momentos. ¿Y habrá polio, doctor, como en otros países? Bueno, le contesto la segunda pregunta con alto costo, que ya he hablado bastante. Mire, desde el inicio el gobierno dio signos de que estaba desorientado sobre este programa. Pensaba que el tema era dónde se compraba y no en la gestión de esas moléculas y la comunicación con los pacientes que había y la gestión de sus consumos. Se tiene un inventario en almacén de qué hay, cuántos pacientes y cuál es la demanda que hay, de manera que usted en las compras, para que no pase lo que está sucediendo, simplemente se adelanta 1 mes, 2 meses en el cálculo de qué moléculas van a faltar, cuáles se están agotando y hacer las compras a tiempo, de manera que nunca se agote el inventario, porque si no estos pacientes pasa como la niña esta de Robert Reed que murió porque no tienen la molécula. Como está pasando ahora. O como muchos pacientes que usted lo ve que lo que hacen es que se deterioran. Es un proceso parecido con el SIDA. El tratamiento de SIDA, esos cócteles que se usan para el SIDA, necesita que el paciente siga con rigor su tratamiento. Día tras día, así es. Día tras día. De tal manera que consiga la meta de mantener carga viral baja. Indetectable prácticamente. Indetectable. Y eso evita la transmisión. Así es. Y además favorece la salud del paciente. Pero eso hay que tener una disciplina en ese sentido, que muchos pacientes le falta el cóctel, no le llega, sobre todo a los más vulnerables, que tienen que coger un vehículo para ir a buscar ese tratamiento, etcétera. Entonces hay que estar encima de eso. Y en alto costo pasa eso. Esas quejas públicas que usted ve es eso. No es donde se compre, es cómo se gestiona el programa. Es la planificación, doctor. Es la planificación. Si se pasa la ARS, ¿se mejora o no eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué? Es decir, es que la ARS no pueden ser juez y parte en todo Así esto. O sea, es imposible que se piense en pasar a ARS la administración de unos medicamentos y un programa que son responsabilidad pública. O usted está admitiendo de que no sabe gestar y anda buscando un gestor, y además que este sea la ARS. Yo creo que es un despropósito.